nuevamente en esta, digamos, nuestra segunda clase del curso de Derecho Financiero. Por favor, confírmeme si están recibiendo adecuadamente mi imagen y si se escucha bien. Escucha, Lick. Todo bien, Gracias. Gracias, muy amable a todos. Bienvenidos nuevamente, es un placer estar, aunque sean a distancia, ya con mucha expectativa de poder conocerlos en persona la próxima semana. El día de hoy vamos a tratar de entrar en materia, en empezar a meternos a un poco de la doctrina, de la teoría de lo que es el derecho financiero. Y bueno, decirles que conceptualizar el derecho financiero realmente resulta muy sencillo. La definición de derecho financiero está muy bien elaborada por la literatura jurídica especializada, en la cual los distintos autores nos explican que llamamos derecho financiero a esa rama del derecho, a parte del derecho público, que comprende todas aquellas normas jurídicas que regulan la actividad financiera del Estado, que regulan las finanzas públicas y que por lo tanto permiten que el Estado obtenga sus recursos adecuadamente, los administre, los gestione correctamente y permiten además un control del gasto público. Es decir, el derecho financiero está sumamente delimitado o esbozado o especificado su contenido. Así que básicamente se trata de la regulación de las finanzas públicas. Claro, um, todos los que estudiamos derecho sabemos que cuando estudiamos una rama del derecho no se trata únicamente de aprenderse normas jurídicas, o por lo menos ya cuando uno a estas alturas de la carrera ha pasado diversos cursos, sabe que no se trata como uno erróneamente pudiera pensar al inicio, solo de aprenderse incluso de memoria las normas jurídicas. De hecho, yo siempre cuento esta anécdota. Yo tenía mi compañero en la facultad que era realmente muy inteligente, tenía una memoria privilegiada. Y cuando nosotros empezamos la carrera, él me decía, mira, yo lo que voy a hacer es aprenderme de memoria todos los artículos. Eh, para empezar, yo creo honestamente que no hay una persona que pueda aprenderse de memoria todos los artículos. Hay más de 150,000 leyes vigentes en Guatemala. Y si lo concentramos solamente en las de mayor uso, son de todos modos cientos de miles de normas jurídicas o de artículos que habría que aprenderse. Y aunque llegara alguien a aprendérselos, de todos modos cambian constantemente. Es decir, es muy difícil encontrarse a alguien que tuviera esa capacidad de aprendérselos de memoria, pero digamos que sí puede memorizar uno algunos artículos, los más importantes. Y después de algún tiempo nos dimos cuenta de que si bien eso puede ayudar de alguna manera, o sea, saber de memoria los artículos, saber incluso ubicarlos adecuadamente es una habilidad muy importante. Lo cierto es que uno se puede saber los artículos de memoria y no ser un buen jurista y no entender adecuadamente esos artículos, porque el ser un buen jurista realmente lo que requiere no solo es saberse los artículos, encontrar los artículos, sino lo más importante, darles el sentido, el alcance, darle la interpretación que se debe. Y para poder dar esa interpretación, un jurista necesita o tiene que, digamos, fortalecerse en dos herramientas adicionales. No solo son las normas jurídicas, sino que también es el estudio de toda la teoría, todas las explicaciones teóricas que los distintos autores nos dan sobre esas normas jurídicas, que son las que nos permiten entenderlo. Que aquí, yo digo, de forma muy arcaica, le llamamos a eso la doctrina. ¿Han oído? La doctrina nos explica tal cosa. A mí la palabra doctrina no mucho me gusta, me suena como que si se tratara de dogmas indiscutibles y que uno solo los tiene que aceptar. Pero lo cierto es que le llamamos doctrina a ese conjunto de estudios, de libros, de artículos, de ensayos, de publicaciones, de explicaciones, de clases, de conferencias, en donde se nos explica el contenido de las normas jurídicas y por lo tanto se nos dan las herramientas para entender esas normas jurídicas adecuadamente. Un verdadero jurista no solo sabe ubicarlas, sabe incluso memorizarlas o las conoce, sino que además
lo más importante, las puede entender y las puede interpretar adecuadamente. Y esa interpretación, ese entendimiento adecuado pasa necesariamente por el conocimiento de los principios que las inspiran, de esos lineamientos bases, de esas líneas directrices que nos permiten su adecuada interpretación. Así que el derecho financiero comprendería el estudio de las normas jurídicas que regulan la actividad financiera del Estado, de los principios que inspiran esas normas jurídicas y de las teorías, de las doctrinas, de todas las explicaciones teóricas que los distintos autores nos han hecho sobre esas normas jurídicas para su adecuado entendimiento, su adecuada interpretación y por ende para su adecuada aplicación a casos concretos que permitan regular la conducta de las personas, que permitan regular la conducta de los funcionarios públicos en esa gestión de los recursos del Estado adecuadamente. Por eso, el primer tema que el programa nos trae sobre el derecho financiero es entender cuando decimos finanzas públicas a qué nos referimos. Porque si el derecho financiero se ocupa de regular las finanzas públicas, tenemos que tener primero bien claro qué son esas finanzas públicas, a qué nos referimos cuando hablamos de finanzas públicas. Y aquí yo siempre me detengo un momento y trato de reflexionar con ustedes y decirles, que el tema de las finanzas es muy importante. Cuando hablamos de finanzas, yo creo que todos tenemos claro algo. Hablar de finanzas se refiere a hablar de el manejo de recursos, de cómo una persona, una familia, una empresa o en nuestro caso, de cómo una institución pública o un conjunto de instituciones públicas, un organismo o incluso el conjunto de los organismos, un Estado, eh, obtiene los recursos que necesita para poder cumplir con sus obligaciones, de cómo gestiona esos recursos, los administra adecuadamente, decide a qué tareas se los va a asignar, a qué órganos se los va a asignar, um, a qué programas los va a asignar, cómo gasta esos recursos y cómo controlamos precisamente que ese gasto sea el adecuado y que se haga bien. Entonces, cuando hablamos de finanzas públicas nos referimos al manejo de los recursos y por eso la definición de finanzas públicas nos explica que las finanzas se refieren al manejo que una persona hace de sus recursos. Sus recursos pueden ser sus bienes, sus ingresos, su patrimonio. A veces dicen su hacienda. La palabra hacienda pública se refiere a los recursos que el Estado posee y cómo esos recursos realiza los gastos que necesita para poder cumplir con sus obligaciones o para poder cubrir sus necesidades. En ese sentido, eh, podemos decir que hay varias clases de finanzas. Están lo que le llamo yo las finanzas personales, que se refiere a cómo yo, como persona, como ser humano individual, obtengo mis recursos. Los obtengo trabajando, los obtuve por una herencia que me dejaron, los obtengo, por ejemplo, de regalías o de utilidades que me genera algún bien, los obtengo, por ejemplo, de robármelos de una actividad delictiva, los obtengo porque alguien más me los proporciona. Puede ser que uno obtenga sus recursos porque, por ejemplo, sus padres le proporcionen esos recursos o porque su esposo le proporciona esos recursos o porque su esposa le proporciona esos recursos. Un primer aspecto es en las finanzas personales, cómo uno obtiene recursos. El segundo aspecto, bueno, cómo uno planifica que va a gastar esos recursos. Este tema de la planificación es importante y muchas personas no lo toman en cuenta. Muchísimas personas no hacen un presupuesto, no planifican los gastos que van a llevar a cabo. Y siempre los expertos nos dicen, la literatura especializada nos dice que un buen manejo de las finanzas personales implica necesariamente elaborar un presupuesto, que no es más que, vamos, programar o planificar o prever en qué se va a gastar uno los recursos que tiene. Cuando uno hace su presupuesto, uno dice, bueno, ¿qué ingresos tengo? Tengo un salario, 10,000 quetzales.
¿Qué gastos voy a cubrir con ese salario, con esos 10,000 quetzales? Pues tengo que pagar la cuota de la casa o la renta. Tengo que pagar la factura de la energía eléctrica, de la distribución de agua, del cable, del internet. Tengo que pagar transporte, tengo que pagar alimentación, tengo que pagar los gastos, digamos, cubrir gastos de otros de mis familiares. Esa planificación que uno hace donde decide en qué va a gastar, en qué va a invertir sus recursos, se llama presupuesto y es muy importante en el caso de las finanzas personales lo adecuadamente. Luego viene la siguiente parte. Uno puede tener el mejor presupuesto del mundo. Y de hecho hay personas que tienen un presupuesto lindo, hasta con gráficas, bien estructurado, clasificados los gastos. Si hay gastos fijos, gastos variables, gastos eventuales, gastos de emergencia, los clasifican por fuente de ingresos, por la cuenta donde los gastan, etcétera. Hay gente que hace muy bien el presupuesto, pero cuando ejecuta no lo sigue. Y es que esa es una parte muy importante. O sea, un paso es elaborar el presupuesto y el otro paso es seguir ese presupuesto que elaboramos. No sé si les ha pasado que uno cuando hace su presupuesto dice, bueno, después de cubrir todos los gastos esenciales que tengo, me quedan para gastos de recreación 2,000 quetzales. Entonces lo que voy a hacer es que me voy a gastar 500 quetzales cada semana. De tal forma que en las 4 semanas del mes voy a gastarme esos 2,000 quetzales. Y sale un fin de semana y el primer fin de semana se gasta los 2,000 quetzales. ¿Qué es lo que pasó ahí? Que no siguió adecuadamente la planificación que tenía. Fíjese que en este ejemplo sí se gastó el monto que habíamos previsto, pero se lo gastó en un periodo de tiempo distinto. Habíamos previsto que los 2,000 se los iban a gastar en un mes y él se los gastó en una semana. Y aquí viene el problema. La siguiente semana, pues lo que debería hacer es no salir, porque ya se gastó todo el presupuesto que tenía. Lo correcto sería decir, ya se gastó todo el rubro presupuestario que había planificado gastarse para eso. Ya no debería gastar en más recreación. No obstante, hay personas que ya se gastaron eso y lo que hacen es gastar más. Ese gastar más podría significar, por ejemplo, tomo una parte del dinero que había destinado para la gasolina y me lo gasto en el cine, en recreación. Ahí me salí del presupuesto. Pero me salí del presupuesto tomándolo de otro de los rubros presupuestarios. Hay gente que toma peores decisiones financieras. Por ejemplo, se gastó todo el presupuesto que tenía para gastos de recreación y lo que hace entonces es utilizar su tarjeta de crédito. Genera una deuda para cubrir un gasto. Entonces tenemos obtener los recursos, planificar qué se va a hacer con esos recursos, ejecutar esa planificación adecuadamente y luego hay otra etapa que le llamamos el control. El control significa pues ir verificando efectivamente estoy gastando lo que había planificado, lo estoy gastando en lo que había planificado, etcétera. Esas, digamos que son como distintas etapas o fases que se dan durante todo esto de la gestión financiera. Eso le llamamos finanzas personales. Lo mismo ocurre en una familia. Cuando hablamos de finanzas familiares, ahorita le doy la palabra a Neri, solo termino con esta idea. Cuando hablamos de finanzas familiares, nos referimos a cómo una familia en su conjunto obtiene sus recursos, planifica qué va a hacer con esos recursos, ejecuta esa planificación y controla esos gastos que está llevando a cabo. Es lo mismo, solo que cuando hablamos de finanzas personales se refiere a lo que una persona hace, familiares, lo que hace una familia. Hay familias que, por ejemplo, no llevan esa gestión de forma familiar. Es decir, vamos, no hacen un presupuesto familiar. No se sientan el esposo con la esposa y dicen, bueno, yo tengo estos ingresos, tú tienes estos ingresos, ¿cómo los vamos a manejar? ¿Cada quien lo va a manejar o vamos a tener un presupuesto conjunto? Pues eso son las finanzas. Y cuando ya uno de los hijos, por ejemplo, empieza a generar, también entra dentro de las finanzas familiares hasta que él se separa y entonces ya hace su propio presupuesto. Las empresas hacen lo mismo.
empresas en el sentido amplio, ¿verdad? O sea, las entidades corporativas, una asociación, una fundación, una sociedad anónima, eh, pues tienen ciertos recursos que los quieren invertir para alcanzar sus fines. Una sociedad anónima, por ejemplo, quiere generar ganancias. Y entonces el capital que tiene, los recursos que tiene, los debe de utilizar de determinada manera para poder generar esas ganancias. Y para eso debe obtener los recursos, planificar adecuadamente, ejecutar esa planificación y llevar a cabo un control de esa ejecución de los recursos. No sé si notan la idea. O sea, el tema de las finanzas se refiere a la actividad que se hace con los recursos de una persona. Cuatro cosas: cómo los obtiene, cómo planifica, cómo ejecuta y cómo controla. Entonces, las finanzas públicas, ¿qué consisten o qué abarcan? Las finanzas públicas se refiere al manejo que hace una entidad pública de los recursos que se le asignan. ¿Cómo el Estado obtiene esos recursos? ¿De dónde obtiene recursos el Estado? ¿Cómo genera recursos el Estado? Voy a usar la palabra genera, aunque vamos a discutir si realmente el Estado genera o no. ¿Cómo planifica? ¿Cómo elabora su presupuesto? ¿Quién decide el presupuesto? ¿Quién aprueba el presupuesto? ¿Cómo ejecuta? ¿De qué manera el Estado tiene que ir llevando a cabo las actividades que planificó y realizando los gastos que presupuestó? Y por último, ¿cómo controlamos ese gasto público? ¿Cómo controlamos que los gastos que se están haciendo estén dentro del presupuesto y que sean los adecuados? A eso se refieren las finanzas públicas, mis queridos amigos. Neri, por favor, usted me está pidiendo la mano, la palabra, perdón. Solo active su micrófono. Neri Fernando Sosa, me aparece ahí con la mano levantada. Bien. Si gusta activar su micrófono, le escuchamos. Si no, yo continúo. Les decía entonces que este tema de las finanzas implica llevar a cabo pues, varias actividades, varias fases. En finanzas públicas eso le llaman las fases de la actividad financiera. Yo, en lo personal, he visto que en el tema de finanzas personales, que yo siempre creo que es, digamos, uno de los temas fundamentales que siempre debemos platicar, hay algunas claves o algunas cosas que uno debe tomar en cuenta para un adecuado manejo de sus finanzas personales. Y claro, esto lo podemos extrapolar, lo podemos, digamos, llevar a las finanzas familiares, a las finanzas corporativas e incluso lo podemos llevar a las finanzas públicas. Un buen manejo financiero, ¿qué implica? Bueno, implica obtener recursos de forma lícita y en la mayor cantidad posible. Eso es importante, ¿vayan? O sea, si queremos tener unas buenas finanzas, tenemos que tener una fuente de ingresos adecuada. Para la mayoría de nosotros, esa fuente de ingresos es solamente nuestro trabajo o la remuneración que obtenemos de nuestro trabajo. Claro, hay casos especiales. Hay personas que me pueden decir, no, mire, yo recibí una herencia y de esa herencia tengo recursos. O hay personas que podrán decir, mire, yo me gané la lotería y tengo una cantidad de dinero ahí que me la gané en una rifa. Hay personas que pueden decir, yo los recursos los obtengo porque mis papás aún me pasan una cantidad de dinero, etcétera. O sea, todos tenemos que tener una fuente de ingresos. Lo que los expertos recomiendan en eso es que deberíamos de intentar no tener solo una fuente de ingresos. Debería uno de tener varias fuentes de ingresos. O sea, que además del salario que devengamos por nuestro trabajo, deberíamos de tener o intentar procurarnos otra fuente de ingresos. Por ejemplo, en cuanto uno pueda, debería de tener un bien inmueble y rentar. Entonces usted tiene su salario y además lo que recibe de las rentas por ese bien inmueble. Yo sé que están pensando, o sea, eso es difícil. Hacerse un bien inmueble para rentar cuesta, pero vamos, lo que yo le estoy planteando es, digamos, lo que los expertos recomiendan. Si usted tiene solo una fuente de ingresos, el problema es que al momento de faltar ese ingreso, todas sus finanzas van a estar en peligro. Por ejemplo, si solo tenemos nuestro salario que devengamos producto de nuestro trabajo,
En el momento en que nos despiden del trabajo, no tenemos ingresos y ahí todas las finanzas pues entran en problemas hasta que logremos obtener un nuevo empleo. En cambio, si tenemos el salario y además tenemos, por ejemplo, en renta un bien inmueble, pues eso nos genera dos fuentes de ingresos. Al momento de faltar una, por ejemplo, que no logre rentar el inmueble, pues compenso porque aún tengo ingresos con mi salario o me despiden del trabajo. Es claro que mis finanzas se van a ver afectadas, pero no colapsarían porque aún tengo algún ingreso de la renta de ese inmueble. Y además de eso, si pues tuviera un negocio, por ejemplo, no sé, una venta de algunos artículos, o si, por ejemplo, tuviera inversiones donde tengo una cantidad de dinero ahorrada a plazo fijo y eso me genera intereses, pues entonces ya no tendría solo una ni dos, sino que podría llegar a tener tres fuentes de ingresos. Eso es lo que recomiendan los expertos. Primer paso, entonces, si uno quiere tener unas buenas finanzas, es obtener ingresos. ¿Eso es suficiente? No. Miren, esto es bien interesante. Uno piensa, por ejemplo, que todos sus problemas financieros se van a resolver cuando tenga un mejor salario. Y lo cierto es que, claro, un mejor salario implica más ingresos y por lo tanto debería de mejorar las finanzas. Pero lo cierto es que no es suficiente, porque está demostrado que hay muchísimas personas que mejoran su salario, tienen un nuevo empleo donde lo remuneran mejor o les aumentan su salario y sin embargo no mejoran económicamente porque no basta con tener más ingresos si no se llevan a cabo las demás fases. Normalmente lo que ocurre cuando alguien tiene más ingresos es que así como se incrementan sus ingresos, incrementa inmediatamente los gastos y por lo tanto vuelve a quedar en la misma situación. Claro, con un mejor nivel de vida, pero en la misma situación financieramente hablando. Eso es algo muy interesante, ¿no? Uno piensa que la solución es ganar más, pero los expertos en finanzas nos dicen que eso es bueno, que mejora nuestros ingresos, pero no es suficiente. Eric, ¿usted tenía alguna duda? Eric Chávez. Buenas tardes, licenciado, es un gusto saludarle. Igualmente. Lick, ¿se podría mencionar o decir de que la parte psicológica puede llevar un papel muy importante en lo que se refiere a las finanzas? Desde luego, Eric. Eh, digamos que los expertos en finanzas, de hecho, uno de los libros de finanzas personales más famosos que hay se llama La psicología del dinero. Y lo que nos enseña es que el tema de gastar dinero es en gran medida un tema psicológico. Depende muchísimo de los patrones que hayamos aprendido cuando éramos niños, cuando éramos jóvenes, de cómo veíamos que nuestros padres gastaban y depende mucho incluso de nuestro carácter. Hay personas que no pueden tener dinero sin gastárselo y hay personas que no importa cuánto dinero tengan, no gastan. En ambos extremos está mal. Mire, es fabuloso el tema de la psicología, de las finanzas, de la psicología del dinero. En gran parte es un tema psicológico, desde luego. Obviamente no es el único factor, Eric. Claro, usted puede ser la persona psicológicamente más estable que si se queda sin empleo, igual se queda sin ingresos. O sea, pero gran parte es eso, la psicología. Eh, hay un estudio que yo estaba leyendo recientemente que me pareció de los más interesantes sobre qué hacen las personas con su aguinaldo. Y lo que nos explicaban es que difícilmente una persona llega con algo del aguinaldo a final de mes. O sea, es aquello de que uno está esperando que le depositen el aguinaldo los que laboramos en relación de dependencia y tan pronto como el aguinaldo ingresa, uno ya está buscando en qué gastárselo. O ya lo tiene comprometido o ya se lo gastó. Sí, es impresionante esto. Claro, gran parte de unas buenas finanzas es la psicología del dinero. Claro. Muchísimas gracias, licenciado. Gracias a usted. Sergio, ¿usted tiene alguna contribución? Lick, yo tengo una pregunta. ¿Se me escucha primero? Sí, le escucho. Bien. Entonces, ¿qué desde su aspecto personal, y ahorita que estamos viendo las claves para unas buenas finanzas, cómo mira usted en la forma de obtener ingresos que sean por medio de un préstamo? Porque, por ejemplo, yo lo miro desde mi situación personal. Yo tengo una página donde vendo ropa y manejo, sin saber estas claves, manejo algo muy similar,
pero al iniciar tuve que iniciar con un préstamo para poder generar capital y todo. ¿Cómo lo mira usted? Si es un buen paso o no. Claro. O si... Mire, yo le voy a decir, yo he leído bastante de eso y si se da cuenta ahí en la diapositiva que tenemos en pantalla, en el sexto paso, yo les puse cuidado con la deuda. Muchos autores lo enfocan de esta manera. Yo digo que hay tres categorías. Hay autores que dicen uno debe evitar la deuda y no endeudarse jamás. Ese es un extremo, ¿no? O sea, hay gente que le dice no se endeude. Hay gente que está en el otro extremo y lo que le dicen es lo contrario. Le dicen la persona realmente inteligente nunca invierte su propio dinero, sino que obtiene un préstamo y con ese préstamo hace que genere ganancias. Yo digo que es el otro extremo. Esto es algunos autores que le dicen todo debería de gestionarlo a través de préstamos de deuda. Y yo, como siempre, busco siempre un poco el equilibrio y creo que me sitúo en un punto intermedio. Hay autores, a mí me encanta un autor de finanzas personales que lo que dice es, hay deuda buena y hay deuda mala, Sergio. A ver, ¿cuál es una deuda buena y cuál es una deuda mala? Una deuda buena es aquella que le va a proporcionar recursos para poder generar nuevos ingresos. Por ejemplo, usted nos decía, yo obtuve un préstamo, con ese préstamo lo invertí en comprar mercadería, puse una venta por internet, le entendí, o por una página en línea, y voy vendiendo la ropa y voy recuperando lo que obtuve el préstamo. Entiendo que lo va pagando los intereses que le cobran por el préstamo y le va quedando alguna ganancia. Y luego podrá hacer un segundo ciclo de préstamo, venta y ganancia, hasta que va a llegar un momento en que va a tener un capital lo suficientemente grande como para poder trabajar con su propio capital y ya no necesitar de la deuda. Esta es una deuda buena en el sentido de que le dio recursos para poder invertirlos y le está generando una ganancia. ¿Cuál es una deuda mala? Una deuda mala es aquella que pues usted tiene que pagar lo que le prestaron más los intereses y que ese no le va a generar ningún beneficio o utilidad. Por ejemplo, mis amigos, yo no sé si ustedes son muy aficionados al fútbol. A mí me encanta y ahorita que estaban celebrando el año de que Argentina salió campeona del mundo, sacaron varios reportajes, muchísimos reportajes, casi todos enfocados a la historia, a los partidos, cómo fueron ganando, clasificando, etcétera. Pero hay uno que a mí me gustó mucho, que lo estaba cambiando y lo vi en la televisión, donde el reportaje se refería a la historia de muchos argentinos que fueron al mundial sin tener el dinero para poder ir. O sea, cuando le digo fueron al mundial, asistieron a Qatar a ver los partidos del mundial y para poder hacer eso, por ejemplo, obtuvieron préstamos hipotecarios, hipotecaron su casa para poder ir a ver un partido de fútbol. ¿Y qué ganaron con eso? Bueno, usted podrá decir el haber disfrutado del partido de fútbol, de la final del mundial, seguro. Es una satisfacción, un entretenimiento, pero esa deuda no le genera ningún beneficio económico. Ahí los autores nos dirían, esa es una deuda mala. Si usted agarra hoy su estado de cuenta de la tarjeta de crédito, ahorita le doy la palabra a Jennifer. Si usted agarra hoy su estado de cuenta de la tarjeta de crédito del mes pasado y revisa los gastos que hizo con la tarjeta de crédito a conciencia, usted se va a dar cuenta, esto es estadística, mis amigos, más del 95% de nosotros, los gastos que hace con tarjeta de crédito es comida chatarra. Es McDonald's, Pollo Campero, Burger King, todo ese tipo de restaurantes que le venden basura, que se están haciendo millonarios y que uno los está adquiriendo con tarjeta de crédito. Esa es una deuda mala, porque usted no se puede endeudar para comer fuera. Hay formas, ¿verdad? O sea, alimentarse es una necesidad esencial, pero hay formas de alimentarse sanamente con comida casera sin necesidad de endeudarse. Si se está endeudando para eso, para recreación, para paseos, eso no es una deuda buena. No sé, a mí me gusta más ese punto, Sergio, donde, ¿qué opinión tengo? Yo creo que hay casos en que endeudarse es necesario, útil y le puede traer un beneficio.
Y hay casos en los que endeudarse es muy negativo. Ahora bien, el problema es, enlazando con la pregunta que hacía antes Eric, el problema es que la mayoría de nosotros no se detiene a reflexionar esto. No nos enseñan esto. Y entonces la mayoría gasta sin ponerse a pensar si ese gasto es una inversión para un negocio que le puede traer utilidades o si ese es un gasto superfluo y que se está endeudando innecesariamente. Eso es lo que yo le miro problema y por eso mi opinión está expresada en una frase ahí entre signos de admiración. Cuidado con la deuda. Hay deuda que puede servirle y hay deuda que no. Jennifer, ¿usted tiene alguna pregunta? ¿Alguien que levantó ahí la mano? Bien, si no, seguimos. Primer paso, entonces, diríamos, por el manejo adecuado de las finanzas, obtener ingresos. Eso es importante. Si no tenemos ingresos, no estamos manejando adecuadamente nuestras finanzas. No basta con eso. O sea, una cosa es obtener los ingresos. La segunda parte es, bueno, planificar adecuadamente. Miren, de veras, uno se tiene que sentar y hacer un presupuesto. Yo me quedo sorprendido porque hay muchísimas personas que no tienen presupuesto. Y yo no logro comprender cómo es que una persona se maneja financieramente sin haber hecho un presupuesto. Entonces yo digo, vamos, reciben su salario y solo empiezan a gastar. Solo empiezan a gastar sin haber planificado en qué van a gastar, a qué lo van a distribuir. Eso es delicadísimo. O sea, si alguien me dice que no tiene presupuesto, yo le diría que sus finanzas están en crisis. Oiga bien, en crisis, aunque tenga mucho dinero o gane mucho dinero. Y lo increíble es que hay un gran porcentaje de personas que no tienen presupuesto. Y si uno no tiene un presupuesto, el problema es que el gasto no está dirigido, no tiene finalidad, no tiene objetivos, ni siquiera uno se da cuenta en qué está gastando. Y eso es sumamente delicado, ¿bien? Debería de ser vamos a ver, una señal de alerta. Eso debería ser una alerta roja. O sea, si yo digo, vamos a ver, no tengo presupuesto, eso me debería de hacer reflexionar el día de hoy. Eh, eh, Estoy manejando mal mi dinero, porque no lo pueden manejar bien si no hay un presupuesto. Segundo paso. Lilian, ¿usted tiene algún aporte sobre esto del presupuesto? Buenas tardes, Lick, mucho gusto. Igualmente. Dice que eso pasa porque la verdad es que como no tenemos ese tipo de educación, ¿verdad? Se llama educación financiera. Sí. No nos enseñan ni siquiera ni en la casa ni en la escuela, ¿verdad? Eso es. Es correcto. Yo creo que yo en alguna oportunidad estaba hablando con mis hijos y estábamos discutiendo sobre, bueno, ellos son pequeños, ¿me entienden? Tengo uno de 11, uno de 14, y entonces estábamos discutiendo con ellos sobre las clases que les dan en el colegio, y a mí me daban risa algunas, ¿verdad? Porque hay algunas clases que yo no termino de entender, ¿va? Por ejemplo, les decía a ellos ahí, digamos, una clase que tienen ellos que se llama emprendimiento, ¿verdad? Yo les digo, ¿y aquí qué les enseñan? Pues nos enseñan sobre qué son las empresas y para qué sirven y todo eso. Ah, bueno, les digo, ¿y te parece que no es importante? Pues yo no la pondría como una clase de emprendimiento, porque creo que hay otros temas que son importantes. ¿Y qué pondrías como clases? Me dicen ellos. Y bueno, decirles que una de las que yo creo que sería importante desde el nivel de primaria y secundaria es educación financiera. Nos deberían de enseñar temas del manejo de nuestras finanzas. Pero bueno, como no lo hacen, nosotros tenemos la responsabilidad de autoeducarnos y ahora hay muchísimos recursos donde uno se puede educar. No basta con obtener buenos ingresos y hacer un buen presupuesto, porque yo conozco gente que, insisto, tiene buenos ingresos, hace un presupuesto, pero vamos a ver, o sea, no ejecutan adecuadamente. Y usted me puede preguntar, ¿qué es ejecutar adecuadamente? Y yo se lo puse ahí en la diapositiva como yo se lo expliqué a mis hijos pequeños.
E incluso cuando yo lo hablé con ellos, estaban aún más pequeños, creo que tenían como 6, 7 años. Y yo les decía, ejecutar adecuadamente es gastar con base a un principio. Y el principio es tan sencillo que pareciera que todo lo podemos entender. Pero óigame bien, el 99% de nosotros no lo sigue. Mire el principio. No hay que gastar una cantidad mayor de los ingresos que poseemos. Mire qué sencillo. Es decir, como les decía yo a mis hijos, si gano 100, lo más que puedo gastar, ¿cuánto es? 100. Si gano 1000, lo más que puedo gastar, ¿cuánto es? 1000. Y si gano 1,000,000, lo más que puedo gastar es 1,000,000. O sea, es muy sencillo. Pero ¿sabe cuál es el problema? El 99% de nosotros gasta más al mes de lo que gana. Y eso no es algo que nos pasa solo a nosotros, en lo individual. El Estado de Guatemala, en todos los presupuestos que ha elaborado en toda su historia, gasta más de los ingresos que tiene. Esto es de locos, mis amigos. La regla básica de las finanzas y la regla más sencilla de entender es que no puedo gastar más de lo que gano. Y sin embargo, es la que no seguimos la gran mayoría de nosotros. Impresionante, ¿ven? Esto es impresionante. Cuando veamos el presupuesto público, el presupuesto de Guatemala, ustedes se van a ir de espaldas. Porque, vamos a ver, redondeemos. Digamos que aprobaron un presupuesto de 1,000,000,000 de quetzales. Redondeemos. Pero cuando uno mira el presupuesto, dice que estiman que de ingresos tributarios van a haber 600 millones de quetzales. Pongámoslos en números más pequeños para entenderlo. Esto es como que si yo dijera, gano 60, pero voy a gastar 100. Gano 600, pero me voy a gastar 1000. Gano 600,000, pero me voy a gastar 1,000,000. El Estado de Guatemala dice, voy a obtener de tributos 600,000,000,000. Perdón, 600 millones, pero me voy a gastar 1,000,000,000. Es una locura, ¿bien? Y entonces ahí debería de decir uno, bueno, pero ¿de dónde se va a gastar uno lo que no tiene? Ahí regresa la pregunta de Sergio. La gente se lo gasta con deuda. Piden préstamos en el banco, piden las famosas tarjetas de crédito. Y hay un montón de formas en las que uno se puede endeudar sin darse cuenta que se están endeudando. Incluso a mí me da mucha risa porque a veces en la publicidad nos hacen consumir deuda, nos hacen endeudarnos y nos lo plantean como que si eso fuera un ahorro. No sé si ha visto usted, dice, ahorre el 50%, venga y compre todo esto. O sea, pero comprar no puede ser un ahorro. No sé si me explico. Comprar es un gasto, no es un ahorro. Y ahí están confundiendo el concepto de ahorro con el concepto de gasto, que son muy sencillos, pero confunden a la gente. Ahorro, que es el cuarto paso de unas finanzas sanas, de unas finanzas básicas, es distinto. Miren, pues el concepto de ahorro es, a ver, ¿se recuerdan que no hay que gastarse más de lo que uno gana? No hay que gastar más de lo que uno gana. Ahora, el siguiente principio es, si yo no gasto más de lo que gano, voy a estar, digamos, siempre en equilibrio. Nunca me voy a endeudar innecesariamente, siempre voy a estar. Pero al final de cuentas no voy a crecer tampoco. Si quiero crecer, lo que nos dicen los autores es, no solo no tengo que gastar más de lo que gano, sino que tengo que gastar menos. De lo que gano, una parte la tengo que ahorrar. Y ahorrar es, no me la voy a gastar, la voy a guardar. ¿Por qué? Porque eso me va a servir a futuro. ¿Cuánto tengo que guardar y por cuánto tiempo? A ver, eso sí ya depende de muchos factores, pero le digo más o menos las recomendaciones más aceptadas. Los autores lo que nos dicen es, por lo menos, oigan, por lo menos debería de ahorrar el equivalente a 3 salarios de lo que gasto inicialmente para gastos de emergencia. Es decir,
A ver, si yo gano 10,000 quetzales, lo primero que tendría que hacer es lograr ahorrar 30,000. Ese sería mi ahorro de emergencia. Y ese ahorro de emergencia lo tengo ahí guardado, ¿para qué? Para que si en algún momento tengo una emergencia, pues pueda disponer de eso. Sobre todo se refiere a emergencias de me quedo sin empleo, pues tengo 3 salarios para poder cubrir los gastos necesarios por algún tiempo, 3 meses. Eso es lo primero. Pero luego de tener ese fondo de emergencia, los autores nos dicen debería de seguir ahorrando al menos un 10% de lo que gana siempre. Por lo menos un 10% de lo que gana. Gana 10,000, por lo menos 1,000 lo debería ahorrar todos los meses, todos los meses, todos los meses. Y lo va acumulando y lo va acumulando y lo va acumulando. Y cuando ya tiene una cantidad, digamos, considerable, ya pasa al siguiente paso, que es el quinto, invertir. Entonces, yo ahorro, ahorro, ahorro. Cuando ya tengo una buena cantidad, compro un apartamento y lo rento. Ahora ya tengo mi salario y la renta. ¿Se recuerdan al inicio? Tener más de una fuente de ingreso. Y luego sigo ahorrando, sigo ahorrando, sigo ahorrando. Y luego pues compro otro apartamento. O compro un vehículo, pero lo pongo a trabajar en un negocio de Uber, por ejemplo. O compro mercadería. Ahora con el dinero que tengo ahorrado, compro mercadería y la vendo. La deuda, ¿en qué juega esto? Pues ya lo dijimos. En cualquier momento hay posibilidad de adquirir deuda. A veces esa deuda es buena y a veces esa deuda es mala. Si uno más o menos siguiera estos pasos, dicen los autores que tendría unas finanzas sanas. Esa es la teoría, ¿verdad? Estos pasos que yo le acabo de dar de finanzas personales, más o menos los tenemos que llevar a lo que son las finanzas públicas. ¿Y qué nos diría? El Estado debe obtener sus ingresos. Primero, unas finanzas públicas sanas requieren ingresos adecuados. En eso se enfoca mucho el Estado. Normalmente ustedes van a escuchar a los políticos jurando y prometiendo cuando están haciendo campaña que ya no van a subir los impuestos. Se los apuesto que escucharon a nuestro presidente en algún momento prometer que Guatemala no necesita más impuestos, que lo que pasa es que se los han robado todos y que la corrupción ha hecho que perdamos mucho y que lo que él va a hacer es combatir la corrupción y que con lo que hay alcanza. Todos dicen lo mismo, con distintas palabras. Pero lo cierto es que cuando ya están en el poder, nunca les alcanza el dinero. Y entonces se enfocan en obtener más ingresos. ¿Y cómo creen que obtiene más ingresos el Estado? Cobrándonos a nosotros más impuestos, desde luego. Sí, Josué, ¿nos quería decir algo? No, se me activó el micrófono, gracias. Muy bien. Cobrándonos más impuestos. Esa es una de las formas de que el Estado obtiene recursos. Normalmente la única forma en la que el Estado obtiene recursos. Y bueno, el Estado se enfoca mucho en eso. De hecho, yo no sé si ustedes han visto que normalmente cuando quieren subir los impuestos, como subir impuestos suena muy pesado, normalmente lo disfrazan y son muy hábiles con las palabras y lo que nos dicen es, vamos a hacer un pacto fiscal. ¿Qué significa el pacto fiscal para ellos? Subir los impuestos. Vamos a hacer una reforma tributaria. ¿Y qué significa reforma tributaria para ellos? Subir los impuestos. Vamos a hacer una readecuación del gasto público. Eso me encanta a mí, porque no tiene nada que ver con lo que hacen. Le llaman readecuación del gasto público. ¿Y en qué consiste? Subir los impuestos. En este aspecto el Estado se enfoca muchísimo. Y como se enfoca muchísimo, hay mucho abuso de poder. Y como hay mucho abuso de poder, el derecho se ha ocupado bastante de ese tema y ha regulado muchísimo sobre ese tema. Tan es así que ha hecho surgir una nueva rama del derecho que se llama derecho tributario. Y es lo que vamos a estudiar específicamente todo el segundo semestre de este año. Todo en el 10º semestre de su carrera estudiamos derecho tributario como la principal forma de obtener recursos del Estado. Luego el Estado tiene que planificar qué va a hacer con los recursos que obtiene. Y ahí está el tema del presupuesto público. Ese tema le vamos a enfocar también bastante tiempo. Hay todo un procedimiento legalmente establecido para la aprobación del presupuesto. Que van a ver ustedes que es extenso, enorme, interviene un montón de personas. Luego, el Estado nunca respeta la tercera regla que tienen ahí en su pantalla. El Estado, la regla es no gastar más de lo que se tiene. El Estado
siempre se gasta más de lo que tiene. Ahorrar, en el caso del Estado, no hablamos de ahorro nunca. El Estado no guarda dinero. Normalmente se gasta todo el dinero que tiene. Hace algunas reservas para pago de prestaciones, para otro tema, pero digamos que esas reservas las hace más que todo por disposición legal, pero no es un ahorro para después invertir. Y de hecho, van a ver ustedes que el tema de inversión en el presupuesto público es un tema difícil de cuantificar. La mayor parte del gasto público está enfocado en cubrir el funcionamiento del Estado, nada más, y no inversión. Por darles un ejemplo, a ver, en el organismo judicial donde yo trabajo, tiene un presupuesto extenso, ¿verdad? Tiene bastante dinero asignado, eh, y ese dinero está destinado ¿a qué? Al funcionamiento del organismo judicial. O sea, a pagar los salarios de los trabajadores, sus prestaciones laborales, a pagar los insumos, al mobiliario, el equipo, los útiles, enseres y los edificios. Si el Estado quisiera, el organismo judicial quisiera un nuevo proyecto, algo nuevo, por ejemplo, quiere hacer un nuevo juzgado, normalmente no hay presupuesto para eso, porque todo el presupuesto está destinado a funcionamiento. Es muy difícil ver una verdadera inversión en el Estado, porque como no hay ahorro, no hay inversión. Tomen nota de esto, porque esto pasa en nuestras finanzas personales. Si no tenemos ahorros, nunca vamos a tener inversión y no va a haber crecimiento. Digamos, si maneja bien las primeras 3 etapas, tiene ingresos, planifica bien y no gasta más de lo que gana, sus finanzas van a estar estables, pero nunca van a crecer. Porque si no tiene ahorro, no puede invertir. Y si no invierte, no puede generar nuevos ingresos. Le van a aumentar el salario, van a aumentar los gastos y se va a volver a quedar ahí. Y el problema es que la mayoría ni siquiera llega al tercer paso. La mayoría tiene ingresos, algunos tienen presupuesto, otros no, pero casi todos gastan más de lo que ganan. Suena sencillo esto, es sencillo, pero seguirlo, implementarlo es difícil. Y en el Estado es sumamente difícil. Y el sexto paso que yo les pongo ahí de cuidado con la deuda, los funcionarios públicos ni lo entienden. Ellos básicamente, la deuda es la principal fuente de cuando quieren implementar algún proyecto nuevo. Se endeudan. Hay que construir una nueva carretera, se endeudan. Hay que hacer un nuevo paso de nivel, se endeudan. Hay que hacer un nuevo programa, se endeudan. Y por eso es que la deuda va creciendo, va creciendo. Y el problema con esto es que cada vez que nos endeudamos, tenemos que pagar lo que nos prestaron más el interés. Paga más de lo que realmente uno tiene. Martina de Jesús, dígame. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Entonces, es por esto que los costos de algunas, bueno, de la mayoría de obras es tan elevado, porque realmente parece algo fuera de la realidad, sí, que un desnivel salga en 150 millones de quetzales. Sí. Cuando realmente, si hacemos números, pues no llegamos ni a la mitad de eso en su costo real. Sí. Mire, el sobrecosto de las obras tiene que ver más con un tema de corrupción que con un tema de mala administración. Hasta ahorita todo lo que habíamos hablado era solo de mala administración. El sobrecosto de una obra tiene que ver más con este tema. A ver, vamos a construir un paso a desnivel. La construcción se la vamos a adjudicar a una entidad privada. Y esa entidad privada va a construir y obviamente por construir va a ganar, porque esa es su finalidad, tiene una finalidad de lucro. Entonces el Estado está dispuesto a pagar que gane con tal de que construyan bien la obra y con tal de que se haga, digamos, de forma eficiente. Esa es la idea del sistema de contrataciones que tenemos. Porque yo no sé si ustedes se han percatado de algo. El tema de obra pública se puede manejar de 2 maneras. Una forma de manejar la obra pública es que el Estado directamente haga la obra pública. O sea, eso es cuando el Estado hace las construcciones con sus empleados, con sus herramientas, con su mobiliario, con sus... Yo no sé si ustedes se recuerdan cuando las carreteras las construía la Dirección General de Caminos, o sea, las construía el Estado.
directamente. Eso es una forma de construir obra pública. Otra forma es la que seguimos nosotros, donde el Estado no construye la obra, sino que el Estado contrata a una entidad privada para que la entidad privada construya la obra. Y le paga por eso y la entidad privada lo hace con ánimo de lucro. Pero la idea detrás de esto es que se le paga y sabe uno que va a ganar, pero está dispuesto a pagar esa ganancia con tal de que la obra se haga bien y rápido. Entonces ahí lo que se genera es un procedimiento, la ley regula un procedimiento donde para adjudicar esa obra, para decidir quién la va a construir, se hace un proceso de licitación o de cotización. Eso es lo que vamos a estudiar en la ley de contrataciones del Estado. Entonces el Estado publica, dice, vamos a construir este paso a desnivel. Y todas las entidades que se dedican a construir pasos a desnivel o que tienen la capacidad o la experiencia para construir pasos a desnivel, le pueden ofertar al Estado y decirle, yo se lo construyo por 10 millones, por 20, por 30, por 40. Hasta ahí todo va bien. Y el Estado debería de ver quién le hace la mejor oferta. Quiero que noten algo, la mejor oferta no necesariamente es la más barata. Puede ser que alguien le ofrezca mejor calidad o entregar la obra más rápido o entregarla con una mejor garantía, no sé. Pero el Estado tiene que calificar y uno de los aspectos que tienen que calificar es eso, el costo. Pero bueno, le hacen varias ofertas y el Estado decide la mejor oferta es esta. Aquí viene el problema, mi querida Martina, y para todos. El problema es que el funcionario público le dice a los constructores, vamos a construir este paso a desnivel. El paso a desnivel vale 10 millones. Pero si yo te lo adjudico a vos, me das a mí una comisión del 10%. Y entonces no lo ofertes a 10, ofertalo a 11 millones. Te ganás vos la obra, construís la obra, te ganás tu dinero y me das a mí mi comisión del 10%. Claro que eso es ilegal. Eso es ilegal. Ahí es donde está el acto de corrupción. Y el constructor, con tal de hacer la obra, pues dice, pues pago la comisión. Y como de todos modos no es que la pague él, sino que lo que hace es ponerle un mayor valor a la obra, pues ya no la ofertan en 10, sino que en 11. El problema es el siguiente, esto es una espiral que va cada vez más hacia arriba y a lo grande. En la siguiente obra, el constructor ya no quiere ganarse solo 10. Dice, si de todos modos voy a pagar comisión, mejor la voy a ofertar en 15. Y el funcionario, como le van a pagar, dice, pues sí, se la adjudico en 15. De todos modos, la comisión va a ser mayor. Y entonces, digamos que la ambición del constructor hace que todavía se vuelva más cara. Y la siguiente obra, ¿sabe qué pasa? Ahora la ambición del funcionario dice, ahora no voy a cobrar el 10%, voy a cobrar el 20%. Y en la siguiente obra, el funcionario le vuelve a subir su comisión y el constructor le vuelve a subir. Y llegamos a un sistema donde pasa lo que usted dice. Van a construir un paso de nivel que vale 150 millones. Y bueno, pero de esos 150 millones, una gran parte va a ser la comisión del funcionario que lo está adjudicando, otra parte va a ser la ganancia del constructor y habrá una pequeña parte que es lo que realmente se usa para construir la obra. Y peor aún, el constructor, con tal de ganar más, le baja la calidad de la obra. Le pone materiales, digamos, de menor calidad y entonces gana más porque está gastando menos. Pero el funcionario no le dice nada. ¿Por qué? Porque está recibiendo una comisión por eso. Y entonces entramos en un círculo vicioso que nos está generando un alto gasto público, exageradamente alto gasto público, con una calidad de obra sumamente deficiente. Hasta que llegamos a extremos, Martín. Se han visto casos aquí en Guatemala donde se paga una carretera 10 veces más cara de lo que realmente vale y no se construye la carretera. Hasta ese extremo hemos llegado de corrupción. Entonces, eso de la sobrevaloración de obras es más un tema de corrupción que un tema de mala administración. No sé si me explico. Sí, licenciado, muchas gracias. Muy claro. Gracias a usted por su pregunta. Sí, Mayra Zulema. Por ahí vi que levantó la mano, ¿no? Bien. Hablemos. Se me escucha, perdón. Ahora sí, perdón. Ahora sí. Ya. Con una consulta.
Por ejemplo, cuando le asignan un presupuesto a un ministerio X, Sí, ellos lo tienen que ejecutar, ¿verdad? En un tiempo determinado. Pero si no ejecutan todo, eso va a un fondo común. correcto. ¿Y qué hacen con ese dinero que cae dentro de un fondo común? O Se sea, vuelve siempre a tengo que presupuestar saber. para el siguiente ejercicio. Le explico, vamos a ver. El ejercicio fiscal es por año, del 1 de enero al 31 de diciembre. Entonces, pensemos que ahorita estamos en el ejercicio 2024. Entonces, el año pasado hicieron un presupuesto donde dijeron, en el 2024 vamos a tener de ingresos 600 millones y vamos a tener de gastos 1.000 millones. ¿Estamos? De esos 600, de esos 1.000 millones que tenemos presupuestados, le vamos a asignar 500 millones al organismo judicial. Eso quiere decir que en el 2024 el organismo judicial se puede llegar a gastar hasta 500 millones. Pero lo que usted me dice es, no logró gastarse los 500 millones, solo se gastó 300. Entonces quedaron 200 millones. Primero hay que decir algo, Mayra. Hay que ver si realmente quedaron. Vamos a ver cómo les explico esto. Un presupuesto no siempre es exacto en el sentido siguiente. Por ejemplo, el Estado dijo, creemos que vamos a tener de ingresos tributarios 600 millones y vamos a pedir préstamos en el extranjero por otros 400. Entonces, creemos que llegamos a tener de ingresos 1.000 millones en el siguiente año. Y de esos 1.000 millones, 500 van a ser para el organismo judicial. Eso es el presupuesto. Pero puede ser que en el 2024, en lugar de los 600 millones que habían calculado que iban a cobrar de impuestos, en lugar de 600 solamente reciben 500. No sé si me explico. O sea, uno estima los ingresos que va a tener, pero no siempre los tiene. Eso es lo que nos pasa a nosotros. No sé si a ustedes les ha pasado en alguna oportunidad lo siguiente. Uno hace su presupuesto y dice, bueno, por ejemplo, en enero yo voy a tener de ingresos 5,000 quetzales, que es mi salario. Y por lo tanto, de una vez calculo los gastos que voy a hacer con esos 5,000 quetzales. Y resulta que en enero viene el patrono y dice, mire, de los 5,000 de salario, le voy a descontar el impuesto sobre la renta y le voy a descontar el boleto ornato y le voy a descontar tal cosa. Entonces, ya no me deposita los 5,000, sino que solo me deposita 4,700. Entonces no tuve los ingresos que había estimado. Eso puede pasar con el Estado. Pero bueno, vamos a suponer, porque esa fue su pregunta, que sí recibió todos los ingresos, sí se le dieron al ministerio o al organismo judicial en el ejemplo que yo di, y él no se los logró gastar. Eso no se lo logró gastar, se puede depender o deber a muchos factores, ¿oye? Pero bueno, no se lo logró gastar. Entonces los 200 que no se logró gastar, vuelven a regresar al fondo común. ¿Y qué se hace con eso? Fue su pregunta. En el presupuesto del 2025 se vuelve a distribuir a otro ministerio. Y ya no lo gastamos en el 2025, no en el 2024. Eso es lo que se debería hacer. Ahora, cuidado con esto, Mike. Nadie quiere que el dinero que le asignaron se lo asignen a otra entidad el siguiente año. Entonces, ¿qué hacen? Es una locura. Hoy, cuando ya se está acercando a fin de año, está uno más o menos octubre, noviembre, y dice el ministro, miren, de los 100 millones que nos asignaron, solo nos hemos gastado 30 millones. Solo hemos ejecutado un 30%. Si no ejecutamos el restante 70%, se va a ir al fondo común y lo vamos a perder. Gástenselo. En lo que sea, pero gástense. Y empiezan a hacer gastos innecesarios. Gastos, digamos, desordenadamente, sin planificación. Y eso puede llevarnos a un gasto, digamos, no adecuado. Eso pasa a veces, con tal de que no regrese al fondo común. No sé si más o menos por ahí estaríamos claros con su pregunta, Mayra. Sí, licenciado, gracias. ¿Mm? Por ahí levantaba la mano también Felicita, ¿no? ¿Vamos? Si no, yo resumiendo estas etapas que vimos en las finanzas personales, se lo coloqué en este esquema de lo que le llamamos la actividad financiera del Estado. Así como nosotros
distintas etapas en nuestras finanzas personales, el Estado tiene lo que se llama la actividad financiera. Vean el esquema hasta arriba, actividad financiera del Estado, lo que está en blanco. Esta actividad tiene 3 etapas. Eso es lo que nos dicen los libros. Para mí deberían de ser 4, pero yo les doy la teoría tal y como están los libros. La primera etapa es la obtención de los recursos. Y claro, la pregunta aquí sería, ¿de dónde obtiene recursos el Estado? Yo le puse que pueden haber ingresos tributarios, o sea, la mayor parte de los recursos del Estado los obtiene de los tributos que le cobra a los habitantes. Pero también pueden haber ingresos no tributarios. Y los ingresos no tributarios puede ser por la deuda pública, o sea, adquieren deuda, o puede ser, por ejemplo, tasas es lo que cobran por prestar un servicio público, o aranceles es lo que ellos cobran por el ingreso o por el egreso de mercadería del país. Hay otras formas de obtener recursos, no solo los tributos, pero la principal forma de obtener recursos es a través de los tributos. Entonces, la primera parte, la primera etapa de la actividad financiera del Estado es la obtención de recursos. ¿Cómo obtenemos recursos? Con tributos o de otra manera. La segunda etapa de la actividad financiera se llama la administración del patrimonio público. Y eso tiene que ver con la elaboración del presupuesto, el manejo de los bienes del Estado y el manejo de la moneda pública. Porque el Estado es quien emite la moneda, el Estado es quien define la política monetaria y todo eso es parte de digamos, la administración del patrimonio. Por último, la tercera etapa de la actividad financiera es lo que llamamos el gasto público. Y esto es cuando efectivamente ejecutamos eso que habíamos planificado en el presupuesto, lo que se gasta y cómo controlamos el gasto público. A eso se le llama, mis queridos amigos, la actividad financiera del Estado. ¿Estamos bien? ¿Qué ciencias estudian las finanzas públicas? Bueno, la que a nosotros nos interesa es derecho. El derecho estudia la regulación de las finanzas públicas, es decir, el derecho estudia, cómo las normas que rigen esta actividad financiera del Estado. Pero hay otras ciencias. Por ejemplo, la economía lo que estudia es cómo manejar adecuadamente las finanzas públicas. Eso es bien interesante. Mire qué interesante. O sea, los economistas lo que buscan es cuál es la mejor manera de administrar los recursos para que la riqueza se distribuya en toda la sociedad. Es otro enfoque. Nosotros solo vamos a estudiar la regulación de las finanzas públicas. Los economistas estudian cómo mejorar, digamos, esa distribución de la riqueza. La sociología es otra ciencia. Lo que la sociología estudia es las relaciones que hay entre los distintos miembros de la sociedad en cuanto al tema del manejo de las finanzas públicas. La política, la ciencia política estudia el poder, estudia las decisiones que se toman en cuanto al manejo de las finanzas públicas. Es decir, hay varias ciencias que estudian. Nuestro enfoque va a ser jurídico, nuestro enfoque va a ser el derecho financiero, cómo se regula las finanzas públicas. Y este enfoque nos va a llevar a 3 niveles de estudio, que es importante que los vayamos conociendo, porque uno tiende a confundirlos. No sé si ustedes confunden derecho financiero con derecho fiscal y con derecho tributario. Son muy parecidos, pero tienen una diferencia, es el alcance que se tiene. Mire, pues cuando hablamos del derecho financiero nos referimos a la regulación de toda la actividad financiera del Estado. Es decir, la obtención de los recursos, la administración del patrimonio público y el gasto público. Todo lo que se refiera al manejo de las finanzas públicas está regulado en el derecho financiero. El derecho fiscal es más reducido. El derecho fiscal únicamente se refiere a la obtención de recursos. El derecho fiscal ya no abarca las otras 2 etapas, ni la administración del patrimonio ni el gasto público. Solamente cómo el Estado obtiene sus recursos, la regulación de esa obtención de los recursos se llama derecho fiscal. Y el derecho tributario es más reducido todavía. El derecho tributario comprende la obtención de recursos a través de tributos. Únicamente cómo el Estado obtiene sus recursos a través de tributos, no de otras formas. Nosotros en este curso vamos a estudiar el derecho financiero, toda la regulación de la actividad financiera del Estado, y en el segundo semestre estudiaremos un poco de derecho tributario. Esa sería manera de introducción, mis queridos amigos.
lo que nos espera, lo que queremos estudiar en el derecho financiero. Si tienen alguna duda, será un placer que la compartamos, que la podamos responder. Y si no, pues yo les dejo unos minutitos ahí para que puedan pues hacer las actividades que les corresponden en el cambio de clase. Qué gusto, como siempre, saludarlos en la distancia. Primero Dios, los veo el miércoles en persona. Será un gran honor para mí compartir con ustedes algunas ideas de derecho financiero. Gracias a todos por su atención, ¿no? Feliz noche. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Feliz noche. Noches, Lic. Feliz noche, Lic. Feliz noche. Licenciado. Soy licenciado.